Pues bien, como ya entonces les comentaba, mi nombre es Renato Campos. El día de hoy vamos a estar mencionando, bien revisando esta pregunta que se nos ha hecho recurrente el último tiempo y que hemos realizado este seminario debido a diversas reuniones que hemos tenido con nuestros clientes y que hemos debido o hemos intentado ahondar en esta breve cápsula, recordando que los días, el martes y jueves de cada semana, revisamos brevemente un poco el acontecer, tanto material teórico como, en este caso, motivos por los cuales obviamente tengamos que considerar nuestras inversiones. Recordarles que siempre nos pueden encontrar en nuestras distintas redes sociales, a través de Twitter, a través, por supuesto, de nuestro canal de YouTube y también en nuestro reciente estrenado perfil de Instagram, el cual lo pueden encontrar como @AdmiralMarketsLatam. En lo personal, mi Twitter @tocamposn, si quieres estar atento a noticias y análisis diarios, como también, por supuesto, en el canal de Telegram que tenemos disponible para nuestros usuarios y clientes, que puedes también encontrar dentro de nuestro sitio web, o al final de este seminario puedes solicitarlo y te lo estaremos entregando. Pues bien, la verdad que el escenario actual, en donde hemos visto que esta jornada particularmente el dólar alcanza los máximos, nuevamente los máximos anuales, en un escenario también en un contexto político bastante adverso o tentativamente adverso, complejo, en el cual, por supuesto, las inversiones también se pueden ver afectadas. La confianza, nosotros sabemos que por parte de los inversionistas es parte un poco del sentimiento, de la emoción, de la codicia que los inversionistas puedan llegar a tener, y por lo tanto ante escenarios de incertidumbre en donde no hay ciencia cierta de lo que pueda llegar a ocurrir el día de mañana, ni siquiera obviamente o es muy difícil proyectar a ciencia cierta o con mayor probabilidad lo que pueda llegar a ocurrir. La incertidumbre se hace parte, por supuesto, del mercado y es donde los inversionistas, las carteras de los inversionistas comienzan a buscar instrumentos que en el tiempo puedan lograr un mayor valor. Y ese mayor valor finalmente es el que estamos intentando dilucidar, si es que finalmente es momento de dolarizar nuestros ahorros. Por eso es que nos hacemos esta pregunta. Y en las últimas semanas hemos visto como la incertidumbre, tanto a nivel político como económico, ha surgido un cambio en la dirección de los mercados y eso finalmente tiende a contrarrestar algunos efectos positivos que durante los últimos meses también hemos tendido a ver, sobre todo cuando nos encontramos en un periodo bastante complejo a nivel mundial y con esto por supuesto nos referimos a la pandemia por el coronavirus. Es lo que al día de hoy conlleva un proceso de búsqueda, lo que mencionábamos previamente, buscar mayor valor en las carteras de los inversionistas y un refugio ante escenarios de una potencial mayor inflación. ¿Por qué se debe hacer hincapié en el tema de la inflación? Porque a partir del 23 de marzo del año recién pasado, cuando la Reserva Federal y los distintos bancos centrales alrededor del mundo, y previamente también el Banco Central de Chile, comenzaban a generar cambios en su política monetaria, generando por supuesto un escenario inflacionario mucho mayor o proyecciones de mayor inflación debido a los estímulos monetarios que implementan los bancos centrales de forma consecutiva. Y esto es obviamente de forma mensual. Al día de hoy, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos inyecta 120 mil millones de dólares mensualmente a la economía mediante compra de bonos corporativos, como también bonos gubernamentales, los bonos del Tesoro, como también un porcentaje importante de los MBS, que son los Mortgage Backed Securities, lo que obviamente se hicieron muy famosos tras la crisis subprime o en plena crisis subprime el año 2008. En este caso, lo que obviamente comenzamos a ver en donde el mercado en general, los sectores financieros y otros sectores también se vuelven distintamente, importantemente relevantes para poder medir la inflación, que es la que tiende a aumentar debido a la inyección monetaria. ¿Cómo es que esto ocurre en palabras sencillas? Finalmente, la inyección de dinero a la economía, ya sea mediante estímulos monetarios que un banco central puede implementar o que finalmente los fiscos implementen ayuda monetaria en formatos, por supuesto, de bonos que los gobiernos entienden a entregar, significa, em, en palabras sencillas, que a la mayor cantidad de circulación de dinero que circula, valga la redundancia, en la economía, en los mercados en general, su valor tiende a disminuir de forma intrínseca. Y es lo que finalmente, sabiendo un poco que los mercados reaccionan ante expectativas y proyecciones y tienden a anticipar sucesos, los mercados anticipaban el año pasado, a comienzos del año pasado, una mayor inflación y una mayor debilidad, por supuesto, para la moneda que veía una mayor inyección en el mercado, y este era el dólar.
Es por eso entonces que un escenario adverso ha tenido que enfrentar el dólar a nivel internacional durante los últimos 12 meses aproximadamente. Hemos visto como los últimos 2 a 3 meses el dólar ha tendido a tender a recuperar terreno de manera importante este año 2021, pero también considerando, por supuesto, los efectos que esto puede conllevar o las medidas que pueden hacer que el dólar finalmente también se traduzca en una moneda más fuerte de manera intrínseca. No tan solo como instrumento de refugio que los inversionistas puedan optarla al día de hoy, sino que también valorizarse producto de un mejor desempeño de su economía y, por supuesto, de las políticas monetarias que su Reserva Federal o su Banco Central esté tomando en consideración. Lo importante de todo esto es que finalmente, al considerar un mayor valor intrínseco para el dólar, este responde también a cifras macroeconómicas que en el último tiempo han tendido a mejorar durante los últimos meses, dando cuenta entonces de una recuperación o de la recuperación económica que finalmente se presenta en el día a día y es lo que potencialmente uno puede estar pendiente para los próximos sucesos o los próximos meses, cómo finalmente la economía americana y las distintas economías van reaccionando ante las ayudas que los bancos centrales han implementado. También debemos recordar que las tendencias históricas nos obligan a proyectar una mayor demanda de divisa americana, no tan solo en Chile, sino que en Latinoamérica y posiblemente en el mundo entero, ya que ante este tipo de circunstancias y la incertidumbre política reinante en la región, se espera que sigan marcando el mercado local. Vamos a mencionar primero que todo a uno de los últimos eventos políticos que estuvo marcando la agenda en Latinoamérica y que este ha sido en Colombia. Muy sencillo, muy fácil de entender y muy rápido. El gobierno inicialmente, o sea, ¿por qué se originó la revuelta social o esta incertidumbre política en Colombia? Debido a que el gobierno de Iván Duque presentó en el Congreso un proyecto de reforma tributaria con cambios en el IVA y en los impuestos sobre las personas y las personas jurídicas. La iniciativa dio lugar a un paro nacional y movilizaciones en todo el país con represión y muertes. El gobierno colombiano, posteriormente a esto, retiró el proyecto de Parlamento e insistirá con una propuesta de consenso. Es donde finalmente se da fin a esta revuelta social, lo que hasta el día de hoy comienza o causa estragos en Colombia de forma menor a la magnitud, por supuesto, que evidenciamos hace 2, 3 meses atrás, o 2 meses aproximadamente, lo que finalmente se trae un poco más a la calma lo que viene sucediendo y eso también ha originado una incertidumbre política y económica, sobre todo en donde ya sabemos que desde el año 2008, un tema histórico o algo sistemático, las instituciones han perdido valor, han perdido la confianza por parte de la ciudadanía, por parte de los contribuyentes, en términos generales, no tan solo instituciones gubernamentales, sino que también instituciones privadas. Lo que finalmente entonces da un proceso en donde la gente entiende que o reacciona ante un descontento generalizado y es lo que en definitiva causa estos eventos políticos económicos que generan, por supuesto, daños en el mediano y largo plazo. Ahora, ¿por qué finalmente uno debe considerar la dolarización de un porcentaje de nuestros ahorros? Ya lo comentábamos, de forma histórica los ahorros han privilegiado a las monedas locales. Con esto nos referimos a las monedas latinoamericanas, porque finalmente se utilizan en formatos de depósito a plazo, en pesos, por lo general en Chile, renta fija, lo que esto obviamente conlleva, los que en algunas oportunidades suelen ser más rentables cuando se identifican en UEFs, pensando por supuesto que en Chile y en otros países se ha considerado esta unidad de fomento para restringir los aumentos de inflación en el largo plazo, en el largo y mediano plazo, considerándolo como un mecanismo de salvación que en los años 70, 60 se utilizó en ese entonces o simplemente en deuda nacional, lo que significa un bajo nivel de diversificación y dependencia de nuestros ahorros. Finalmente, también uno de los juegos, uno de los motivos por los cuales la gente prefiere este tipo de formatos de ahorro y de inversión, entre comillas, es por el escaso conocimiento que pueden llegar a tener, por supuesto, en el entorno económico y, por supuesto, de los mercados, en donde no saben cuál es o cuál puede ser la dirección de los instrumentos. Por lo general la gente lo que hace cuando escucha o cuando ve en las noticias la palabra, la incertidumbre se apodera de los mercados o los mercados presentan una jornada negativa, la gente lo que hace finalmente es pensar que nada es bueno para invertir en este minuto. Pero siempre, a lo que quiero ir es que siempre es un buen momento para invertir, solamente que hay que saber dónde hacerlo. Y para eso, por supuesto, estamos haciendo esta
este seminario para entregar cierta orientación de donde se pueden realizar ciertas inversiones. Pero en particular, por supuesto, va muy ligado, obviamente, a la falta de conocimiento con respecto a los mercados, con respecto a lo que sucede y dónde uno puede invertir. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que cuando se menciona el término volatilidad, la gente tiende a espantarse, tiende a tenerle un poco de temor porque obviamente la volatilidad, los rangos de movimiento son de corto plazo y eso genera que cuando existe una inversión de por medio, pueden haber, por supuesto, altos y bajos en las ganancias de nuestro patrimonio o en el valor que finalmente está cobrando nuestro patrimonio en los papeles invertidos. Pero también obviamente es importante que estos altibajos, si uno sabe y tiene el conocimiento para hacerlo, puede aprovechar esas oportunidades y esos movimientos de corto plazo que el mercado entrega. Es más difícil, evidentemente, conlleva mayor conocimiento, conlleva también mucha experiencia, conlleva tener la capacidad financiera para poder hacerlo en muchos de los casos, pero sin duda que también son oportunidades que se pueden alcanzar. O es cuando otros instrumentos, como por ejemplo instrumentos que tienden a ser refugio, anticipan un escenario en donde los mercados probablemente no funcionen de acuerdo a las expectativas o no funcionen obviamente para lo que han sido realizados para generar valor en el tiempo y lo que no hagan no es generar valor, sino que deterioro de valor, es donde existen instrumentos como el oro, como el yen japonés, como el dólar americano, que son instrumentos seguros para el mercado. Principalmente el oro es uno de ellos debido a que es un instrumento que no se ve influenciado o afectado por los aumentos o la disminución de la inflación en las economías. Por lo tanto, uno hace la relación o la correlación que cuando la inflación aumenta o hay expectativas de mayor inflación, el valor del oro tiende a aumentar, porque obviamente al haber o al existir mayor inflación, pasa que los productos o que los valores de otros instrumentos tienen menor valor, finalmente, un valor intrínseco. Por lo tanto, lo que los inversionistas hacen es buscar instrumentos que no pierdan valor en el tiempo, y el oro es algunos de ellos. Otras monedas o otros instrumentos, como por ejemplo el dólar, pensando que Estados Unidos o es la representación de una economía robusta, pujante y creciente históricamente hablando, el dólar también ocupa, por supuesto, esta categoría como instrumento refugio. Al día de hoy, el creciente riesgo político que ha estado marcado desde el pasado estallido social en Chile, el 19 de octubre del año 2019, ha involucrado una serie de fechas que son relevantes para el mercado y la estabilidad nacional, influyendo en la redacción de una nueva Carta Magna y los efectos que esto pueda tener en algunos tópicos que pueden llegar a ser sensibles para el mercado, tales como la independencia del Banco Central de Chile, la propiedad privada y los derechos de agua. ¿Por qué esto es tan importante? Esta semana ha comenzado la comisión de los miembros constituyentes a comisionar, valga la redundancia, a elaborar una nueva constitución para Chile que tiene un plebiscito de salida y que cada uno de los puntos debe también ser aprobado por votaciones generales. Lo que esto conlleva finalmente es que la revuelta social que se realizó a partir del 19 de octubre, del 18 de octubre, de hecho, no sé por qué tengo escrito 19 de octubre, desde el 18 de octubre del año 2019, involucra finalmente un escenario en donde hay un descontento generalizado, existen ciertos abusos, que son parte de los reclamos generales de la gente, y que al día de hoy, por supuesto, se llevaron a cabo diversas elecciones para poder iniciar este proceso, este largo proceso que puede llegar a durar hasta 12 meses, 9 meses inicialmente, lo pauteado, mientras que puede existir un periodo de extensión de 3 meses más o completando entonces 12 meses para poder elaborar una carta magna y tener un plebiscito de salida. Dentro de esta carta magna o de la constitución que actualmente rige para la economía o para Chile, para la política chilena, es una carta o es una constitución que fue elaborada durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet entre el año 1973 y 1989. Pero al día de hoy, por supuesto, han tenido una serie de cambios, ciertas reformas a lo largo del tiempo, en donde hay algunos aspectos que han sido dejados de lado. Pero lo importante es eliminar, o por lo menos la idea de esta nueva constitución es eliminar por completo el legado que dejaba el golpe de Estado o gobierno militar, como cualquiera de ustedes le quiera denominar, son finalmente una instancia para poder eliminar el legado que deja este golpe de Estado o el gobierno de Augusto Pinochet en su minuto y comenzar entonces a refundar finalmente la política chilena con un cambio
categórico. Ahora, evidentemente los cambios siempre se generan incertidumbre. Por muy bueno que sea un cambio o por muy malo que sea un cambio, no sabemos, obviamente, son cambios, por lo cual generan incertidumbre y generan dudas con respecto a lo que el futuro pueda devenir. Y algunos de los temas sensibles que tienen esta constitución al día de hoy finalmente son tres los que llaman absolutamente la atención del mercado, pero también, por supuesto, entendiendo que el inicio de la elaboración de la nueva constitución también da o conjuga o va en la misma línea con las próximas elecciones presidenciales en noviembre del presente año, en donde hemos visto que, por supuesto, a raíz de la revuelta social que se vive desde el 18 de octubre a la fecha, ya obviamente con menor categoría por la pandemia y diversos sucesos, se debe entender que obviamente surgen voces socialistas o de las facciones más de izquierda, comunistas precisamente, los cuales obviamente, o no obviamente, pero que tienden a ganar apoyo popular, y ese apoyo popular al día de hoy significa que exista un candidato del Partido Comunista que esté peleando por el sillón presidencial para el mes de noviembre. Esto obviamente también genera, históricamente, como lo hemos dicho, son situaciones que generan incertidumbre en los mercados y en particular en Latinoamérica, históricamente los gobiernos comunistas o socialistas han sido tendenciosamente desastrosos económicamente hablando, ya sea por intervenciones externas, ya sea por su propia forma de llevar a cabo sus gobiernos, sus políticas, cualquiera sea el motivo, históricamente o el resultado ha sido financieramente y económicamente desastroso para la economía, como lo digo, ya sea por efectos externos o obviamente por políticas de su propio gobierno. Por eso es que el escenario actual es el que se baraja, por supuesto, una situación de incertidumbre a lo largo del tiempo, pero también obviamente esta incertidumbre es donde los mercados comienzan, como les lo comentábamos en un inicio, comienzan no tan solamente a enfocarse en esta incertidumbre, sino que también a enfocarse en las cifras macroeconómicas. Y al día de hoy las cifras macroeconómicas han tendido a favorecer a Estados Unidos de forma transversal. Las cifras de empleo han venido mejorando de forma consecutiva, a pesar del último reporte que aumentó un 5,9%, dan a entender, por supuesto, una situación más favorable económicamente hablando para la primera economía del mundo, en donde también durante los últimos 2 meses se especulaba con un posible recorte en los programas de estímulos por parte de la Reserva Federal, como también una pronta alza de tasas para el año 2023, prácticamente un año antes de lo que se barajaba previamente para el año 2024. Lo cual entonces, como sabemos, intrínsecamente y teóricamente, aumentos en las tasas de interés o disminución en los programas de ayuda, o sea que dejan de circular o hacer circular tanto dinero en la economía, significan un apoyo intrínseco o una revalorización intrínseca para la moneda americana, y con esto me refiero al dólar. Por eso es que la proyección parece ser obviamente más favorable para el dólar en el futuro, pensando que siempre o bien un potencial alza de tasas en Estados Unidos, una restricción de su política monetaria, puede significar también impactos negativos sobre economías menos desarrolladas, ya que finalmente limita la capacidad o el flujo de dinero, y es lo que puede obviamente ocasionar una menor inversión en países latinoamericanos, y esa menor inversión, por supuesto, significa que pueden llegar a tener una economía menores proyecciones de crecimiento y así obviamente como otras cifras macroeconómicas. Por lo tanto, el escenario es un efecto dominó que tiende a priorizar ciertas situaciones particulares, pero obviamente las cuales salen favorecidas pueden ser, por supuesto, valores o instrumentos valorizados en dólares. Existen, por supuesto, algunas señales determinantes y es lo que veníamos comentando. La evidencia histórica en el comportamiento de la economía local y el tipo de cambio señala que ante eventos políticos que causan un quiebre en la sociedad, la moneda local pierde fuerza y provoca una apreciación del tipo de cambio por volatilidad y refugio en dólares. Ante esto, muchos inversionistas prevén que la incertidumbre política podría continuar a lo largo del proceso constituyente que recientemente ha iniciado, con algunos signos políticos adversos dejando en evidencia las falencias del proceso debido a la falta de probidad en torno a estas instancias históricas que se lleva a cabo, la que podría ir en aumento durante el periodo de elecciones presidenciales a final del presente año. Lo que vuelve interesante al dólar como un refugio para nuestras inversiones al considerar sus valores, a lo cual los valores actuales se vuelven interesantes para poder obviamente considerar una inversión.
¿Cuáles son? Evidentemente en el mercado existen eventos que mueven las expectativas, que generan mayor apetito por sobre ciertos instrumentos, y estos eventos obviamente los tenemos que calendarizar o tener obviamente objetivos o tener referencias importantes por delante en el futuro. Y estos eventos son, durante el mes de julio, ya hemos conocido algunos datos que han sido relevantes tanto para Estados Unidos como para Chile, por ejemplo, que es uno de los instrumentos que habitualmente nos enfocamos y que nuestros clientes nos piden mayor análisis, el dólar frente al peso chileno, es que finalmente la tasa de desempleo ha aumentado. En las últimas actas del FONC de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que fue ayer, han señalado la incertidumbre que algunos miembros tienen de cara, obviamente, al escenario económico actual de Estados Unidos, que presentan un menor dinamismo de lo proyectado previamente, que son de altas expectativas para este año en cuanto a la respuesta macroeconómica que se ha implementado durante los últimos 15 meses, y es lo que en definitiva causa al día de hoy cierta incertidumbre para ciertos sectores de los miembros del FOMC. Es por eso entonces que la situación actual es tentativamente favorable a grandes rasgos para la economía americana, por lo cual el dólar también ha tendido a recuperar importante terreno. Pero también, por supuesto, esta menor proyección o cierta incertidumbre que puede existir en el corto plazo puede llegar a determinar finalmente un efecto pseudo negativo en el corto plazo para el dólar y eventualmente dar paso a que instrumentos de riesgo o otros instrumentos puedan acaparar la atención de los inversionistas. Por lo tanto, eso significa que todavía estamos a tiempo de poder considerar una inversión en dólares, pensando por supuesto que el escenario a futuro, pensando en lo que puede llegar a ocurrir de cara a finalizar el año, la evolución económica producto de los efectos por pandemia, los efectos políticos que están causando en Latinoamérica y económicos también, son argumentos que uno tiene que mirar por delante para ver dónde finalmente o hacia dónde los instrumentos o el sentimiento de los inversionistas se puede ir a alocar o dónde pueden alocar finalmente su dinero, sus inversiones. Por lo tanto, el mes de julio es un mes para estar pendiente de los datos macroeconómicos que restan de Estados Unidos, tanto la inflación como el crecimiento, como por supuesto otras cifras que van anticipando la evolución económica de una de las principales o la principal economía del mundo. Por lo cual entonces se vuelve relevante estar pendiente a estos datos, como también por supuesto a las evoluciones que en el mundo entero puedan ir ocurriendo. Por ejemplo, esta noche o al inicio de la sesión asiática vamos a conocer las cifras de inflación en China, una referencia importante para tener por supuesto en materia de las materias primas que se mueven finalmente de manera o tienen una correlación directamente proporcional con la economía asiática, debido a que es una de las principales economías que consume commodities a nivel mundial. Por eso es que se vuelve interesante este mes para estar pendiente, así como por supuesto el resto de los meses, exactamente lo mismo, estar muy pendiente de la evolución macroeconómica que las economías, valga la redundancia, presentan, pero en particular durante este mes de julio se vuelve relevante. ¿Por qué? Porque por delante, para tanto el mes de agosto como septiembre, se vienen dos eventos que pueden llegar a ser importantes para la economía mundial y para Estados Unidos. Tras la crisis subprime del año 2008, el simposio Jackson Hole que se realiza en Wyoming, Estados Unidos, se ha vuelto relevante para dar indicios de las posibles direcciones que la política monetaria de la Reserva Federal puede adoptar en el siempre intervención que realiza su presidente del Banco Central. En este caso, Jerome Powell tendrá la oportunidad de brindar perspectivas y brindar, por supuesto, ciertos approach a lo que pueda llegar a ser la Reserva Federal dentro de pronto. Por lo cual, también septiembre se vuelve una fecha relevante en donde la reunión de política monetaria durante los años 2014 y 2015 en adelante se comenzaron a realizar los cambios más importantes en la política monetaria al momento de disminuir los paquetes de ayuda, los famosos QE en ese entonces, y también, por supuesto, el considerar las primeras alzas de tasas en la política monetaria de Estados Unidos. Por eso es que estas dos fechas, tanto agosto como septiembre, se vuelven relevantes para el mercado y no las podemos perder de vista. Existen, por supuesto, algunos aspectos operativos que deben conocer y deben saber a la hora de invertir en dólares en la plataforma de nosotros, o obviamente comprar o vender dólares a través de la plataforma MT5 que tienen disponible junto a nosotros, Admiral Markets, en donde los spreads
están del orden del 0,4, 0,5 pesos por dólar, lo cual finalmente se traduce en un spread muy por debajo de lo que ustedes pueden llegar a ver en un banco, el transar dólares, por ejemplo, con su institución bancaria, o comprar dólares en una casa de cambio, que habitualmente tiene 15, 20 pesos de spread. En nuestra plataforma llegan a tener solamente 0,4, 0,5 pesos por spread. Evidentemente, recordar que en esta plataforma o en las plataformas trabajan con instrumentos con CFD que son apalancados, por lo tanto, el hecho de que tengan un apalancamiento significa que pueden también transar mayor cantidad de dinero del que ustedes pueden llegar a tener disponible, lo que se puede traducir, por supuesto, en un arma de doble filo, pero tengo que hacer el comentario de esto y que lo podemos conversar en privado si es que desean tener mayor detalles o comentarios acerca de este tipo de inversiones. No obstante, se le puede sacar provecho, si uno es responsable, por supuesto, en términos de los riesgos que se puedan llegar a correr, uno puede obviamente sacar provecho de todo eso, y es lo que como empresa nosotros nos enfocamos en que nuestros clientes entiendan a cabalidad el uso del apalancamiento, el uso de los volúmenes y por supuesto las estrategias que podamos implementar en materia de inversión, que eso lo ven directamente conmigo. Vamos a analizar el gráfico del dólar frente al peso chileno y algunas otras monedas latinoamericanas, que lo haremos brevemente para entender un poco en el contexto técnico en el cual los mercados se van o están evolucionando. Vamos a revisar primero que todo el dólar frente al peso chileno, el que evoluciona en un gráfico semanal, o sea, lo que quiere decir que cada una de estas barritas, tanto verde o rojas, son los movimientos semanales que el tipo de cambio ha presentado. Como podemos ver en la gráfica, tenemos el desarrollo de los precios a lo largo del tiempo, pero antes voy a darle instancia mientras comenzamos a revisar la gráfica del dólar frente al peso chileno. Si tienen dudas, me las pueden dejar a través del chat o a través de la sección de preguntas que tienen disponibles en la plataforma Zoom. Y voy a ver acá que tenemos una consulta de Mauricio. Nos dice: hola, mis dos consultas, por favor. Estos eventos que pueden hacer variar el precio, entonces, ¿por qué debo refugiarme en él? Y la otra es cómo poner mi dinero en Admiral e invertir o comprar dólares como una casa de cambio, o sea, no apalancarse. Buena pregunta, lo último. Comencemos por lo último, Mauricio, para responder tu duda. Para no ir apalancado, lo que tú puedes hacer, evidentemente, es por cada $1.000 que tú tienes invertido en tu plataforma, para no estar apalancado, tú puedes comprar 0,1 lotes. Ya te lo explico, fíjate. Lo que significa, por ejemplo, si tú tuvieras 10 millones de pesos chilenos, o sea, o 10.000 dólares, pongámoslo en dólares mejor, si tú tuvieras 10.000 dólares, 10.000 dólares en tu cuenta que tú tuvieras, tú deberías llegar a comprar o vender la operación que tú deseas hacer 0,1 lotes por cada $1.000 que tú tienes en tu cuenta. ¿Perfecto? Eso es lo que va a significar que evidentemente tú lo que estás invirtiendo en mercado son $1.000. Va a estar apalancado de forma intrínseca, porque la plataforma ya te apalanca de forma directa. No existe el hecho de que tú puedas restringir y decir, no quiero salir apalancado a mercado, pero si tú lo puedes hacer concienzudamente o lógicamente, el hecho de no comprar mayor cantidad de dólares en la plataforma de los que tú tienes en tu balance. Por lo tanto, si tú tienes $10.000 en tu balance, la idea es que tú no compres o que vayas comprando 0,1 lotes por cada $10.000 que tú vayas teniendo en tu cuenta directamente. Entonces, si tú llegas a tener $100.000, tú podrías llegar a establecer una orden de compra de un lote, lo cual equivale a $100.000 en una compra en esta plataforma. Por lo cual, yo te recomiendo que si tú tienes $10.000 para invertir, no, obviamente tu operación esté del orden de los 0,1 lotes. A lo mejor no tienes $10.000 y solamente tienes $5.000 para invertir. Entonces lo que tú puedes hacer es comprar 0,05 lotes, lo que va a equivaler a $5.000. Hacer esa proporción por cada 0,1 lotes son $10.000 que tú estás invirtiendo en mercado. Por lo tanto, por cada $10.000 que tú tienes en tu balance, tú tienes que comprar o vender 0,1 lotes en la plataforma. Esa es una forma de no estar apalancado finalmente en tus inversiones. Y con respecto a cuáles son o cómo pueden llegar a afectar estos eventos, lo vamos a explicar de inmediato. Y lo vamos a explicar en la gráfica. Es más fácil entenderlo un poco en la gráfica para dar proyecciones de lo que puede llegar a ocurrir
en base a estos eventos. Primero, contextualicemos y pongamos, por supuesto, en la palestra que la tendencia de largo plazo para el dólar, teóricamente hablando, a partir desde los últimos meses, sobre todo desde el mes de mayo o junio inicialmente, estas fechas por acá, de mayo particularmente, hemos comenzado a ver cómo el dólar ha tendido a recuperar terreno en el mercado de divisas producto de un mejor desempeño económico que Estados Unidos ha venido presentando, la reapertura que proponen económica de su economía y, por supuesto, principalmente el grado especulativo que el mercado ha tenido por delante, pensando, por supuesto, en que un mejor escenario económico, el mercado descuenta o anticipa que la Reserva Federal podría realizar prontamente cambios en su estrategia, en su política monetaria, lo cual, como lo comentábamos, podría significar y traducirse en una disminución de los programas de compras de bonos o aumentos en la tasa de interés. Por eso es que el mercado, como lo sabemos, se anticipa. Es como cuando, ponerlo en un ejemplo sencillo, es como cuando nosotros estamos previo a la Navidad, cuando somos pequeños, y obviamente estamos en esta etapa, los días previos a la Navidad, tenemos expectativas de recibir los regalos que hemos solicitado, que hemos puesto en la carta para el viejo Pascuero, Papá Noel, como le digan en cada uno de sus países, pero particularmente eso es lo que se resuelve con este tipo de situaciones. Surgen expectativas, por lo tanto el mercado genera expectativas y descuenta situaciones. Y ante estos eventos, entendiendo que el marco inicial o la base teórica en la cual nos encontramos es que el dólar está fuerte, o al menos teóricamente. Teóricamente hablando, está fuerte el dólar, ¿perfecto? Entonces, al día de hoy, las cifras macroeconómicas han tendido a mostrar cierto o menor dinamismo de la economía en este proceso de recuperación económica que Estados Unidos presenta. Entonces, lo que llega a ocurrir es que el dólar dice, ok, si Estados Unidos no está tan fuerte, o lo que hacen los inversionistas, si Estados Unidos no está tan fuerte y está presentando cierta incertidumbre, dicen, ok, yo no voy a seguir apostando tan fuerte a favor del dólar, voy a tener un porcentaje en dólares, pero voy a estar mucho más pendiente de las situaciones a corto plazo que están ocurriendo para poder volver a invertir en dólares o finalmente ir a buscar otros mercados. Entonces, al día de hoy, el dólar se toma una pausa. Y esa pausa está pendiente a las cifras macroeconómicas y a los eventos que nosotros teníamos, que veníamos señalando. Jackson Hole y tasa de política monetaria en septiembre. Y esto es en agosto. Esas son las fechas o esos son los detalles que nosotros tenemos que considerar. Dólar fuerte en el largo plazo, proyectando, por supuesto, un escenario positivo económicamente hablando para Estados Unidos. Al día de hoy, el dólar se toma una pausa, está pendiente de datos macroeconómicos, está pendiente de la próxima reunión de Jackson Hole y está pendiente de la tasa de política monetaria en septiembre. Por lo tanto, hay eventos o datos que pueden obviamente influir en el tipo de cambio o en el dólar principalmente. Entonces, al día de hoy, el dólar se ha tomado, estamos en este segmento. Se toma una pausa. Pero esa pausa que teóricamente hablando o en el sentimiento del mercado, estoy hablando de sentimientos del mercado en general, esa pausa que los inversionistas están tomando, deja al tipo de cambio, al dólar frente al peso chileno, por sobre una zona que ha sido importante para el mercado durante el último tiempo. Si ustedes se fijan, en el año 2010, vamos a ver la fecha, en el año 2016, en octubre del año 2016, el dólar frente al peso chileno marcó este máximo en torno a los 730 pesos por dólar, mientras que durante el último tiempo, luego del estallido social, el tipo de cambio rompió o vulneró esta zona de resistencia, el máximo previo, superó ese nivel, retrocedió, lo consideró como un soporte y continuó subiendo su valor. Posteriormente a eso, durante el año pasado, debido a las inyecciones monetarias que el Banco o la Reserva Federal implementaba, el dólar perdía valor, el desempeño de la economía americana bajaba, disminuía, por lo tanto el dólar intrínsecamente perdía valor en el mercado y es lo que comenzó a hacer durante todo el año pasado hasta llegar a la zona crucial nuevamente. No tenía en ese minuto la fuerza suficiente o el valor suficiente como para sostenerse por sobre la zona de máximos que registró en el año 2016
y utilizó como soporte en el año 2019 y presentó una caída por debajo de dicho nivel y estuvo cotizando durante los últimos meses por debajo de la zona de los 745 pesos por dólar y por sobre los 700 pesos por dólar, como ustedes pueden ver en pantalla. Por lo tanto, la zona actual que involucra el tipo de cambio local, la zona, por supuesto, de soporte, la zona de soporte, es la que evidentemente, vamos aquí a rellenar de nuevo que eliminé algo por error, ahí está. La zona actual que está obviamente generando los movimientos en el mercado es finalmente un rango lateral que el mercado ha considerado como una zona de espera o una zona de consolidación. La que ha buscado, la que ha roto principalmente durante las últimas 3 semanas, buscando una ruptura durante las 3, 4 semanas, y está cotizando o queda cotizando al menos hasta este minuto por sobre la zona de los 745 pesos por dólar. Lo que creemos que puede llegar a pasar, técnicamente hablando, es que si el tipo de cambio esta semana tiende a cerrar y la próxima semana tiende a mantener un valor por sobre la franja de los 745 pesos por dólar, el tipo de cambio puede continuar cotizando en torno a estos niveles de forma o lateralizar o tener un grado de volatilidad en torno a 745 pesos por dólar como un soporte y como resistencia a la zona de los 760 pesos por dólar que ha sido alcanzado esta semana. Por lo cual, lo importante de esta sensación o de lo que puede entregarnos el mercado es que al mantenerse en ese rango, es más fácil pronosticar que el tipo de cambio, que la moneda o el cruce puede volver a presentar un escenario favorable más pronto que tarde. Un escenario favorable que podría estar condicionado con que en Jackson Hole, primero que todo, que durante el mes de julio continúe Estados Unidos presentando cifras macroeconómicas muy favorables o que dejen atrás un poco esta incertidumbre que presentaban las cifras de empleo y se presente, por supuesto, un escenario favorable durante todo el mes de julio y también, por supuesto, que el próximo reporte de la tasa de desempleo disminuye y eso obviamente apacigüe o calme un poco los ánimos de los inversionistas que se mantenían inquietos, que tenían incertidumbre y el dólar pueda recuperar prontamente ese impulso positivo que venía mostrando durante las últimas semanas. Lo que significaría que en Jackson Hole el presidente de la Reserva Federal podría dar indicios mucho más agresivos y mucho más confiados del de dar aún más al dólar finalmente y significar entonces que pronto o dentro de pronto el tipo de cambio podría alcanzar estas zonas de máximos, en torno a los 790, a los 800 pesos por dólar eventualmente, que podría llegar a considerar como un próximo objetivo sin descartar algunos niveles intermedios como la zona de los 765, 770 pesos por dólar, que puede ser también un objetivo técnico a considerar para el tipo de cambio, son algunos de los argumentos que al minuto puede obviamente contemplarse. Ahora bien, si el cierre del dólar durante las próximas jornadas está por debajo o se ubica por debajo de la zona de los 745 pesos por dólar, o sea, vuelve a considerar este como el rango principal de evolución del tipo de cambio durante las próximas semanas, es posible que podamos ver, por supuesto, un escenario más bien incierto para la política local, lo cual, como lo veníamos comentando, tiene por delante o una posibilidad importante al día de hoy de que un candidato comunista pueda ocupar el sillón presidencial y que sea Daniel Jadwe finalmente quien sea el próximo presidente de Chile, lo cual, como sabemos, históricamente genera incertidumbre en los mercados, genera impactos negativos en los mercados y podría ser ese uno de los motivos por los cuales también el dólar se valorice aún más en el mercado local. Eso es lo que proyecta, por supuesto, una mayor inflación, menor inversión, un dinamismo menor finalmente, una serie de un efecto dominó que puede ir produciendo que el dólar tienda a funcionar como moneda refugio o que finalmente el peso chileno también pierda un valor intrínseco en el mercado y favorezca, por supuesto, al dólar. ¿Cuál podría ser el motivo? O sea, por delante, como lo comentamos, las incertidumbres tienden a proyectar que el peso chileno es un elemento negativo, que el dólar puede ser una moneda ya sea de refugio o de valor finalmente al cual considerar, por lo tanto el efecto sigue teniendo una situación positiva por el día o por el minuto. No vemos la posibilidad de que el tipo de cambio caiga por debajo de la zona de los 700 pesos por dólar, eso al minuto o por ahora está descartado,
consideramos que la probabilidad que el tipo de cambio continúe presentando un escenario favorable es parte de la agenda que debemos obviamente considerar en nuestros portafolios de inversión, y las predicciones ya están dadas. Tenemos obviamente valorizaciones o niveles para alcanzar en torno a la zona de los 765, 770 pesos por dólar como un posible objetivo, y la zona de los 800, los 790, los 810 pesos por dólar como un rango de diferencia de 20 pesos, que puede también considerarse como un posible objetivo. Ahora, si se conjuga un escenario de alto crecimiento para Estados Unidos, de disminución en las políticas monetarias de la economía americana, que al mismo tiempo en Chile se escoja un presidente comunista, que el impacto económico del coronavirus en la economía local actual y de cara a finalizar el año y los próximos trimestres del 2022 y 2023 se vaticina un escenario menos favorable, es probable incluso ver un tipo de cambio cotizar en torno a los máximos históricos alcanzados en eso de los 880 pesos por dólar, 860 aproximadamente. No es descartable que el tipo de cambio pueda alcanzar esos niveles si efectivamente se presentan en un escenario desfavorable económicamente hablando, políticamente hablando, y afuera, por supuesto, el dólar continúe activando o funcionando como un instrumento de refugio. Un dato particular a todo esto, por supuesto, es el comprender la situación por la cual atraviesa el cobre que ha venido mostrando al día de hoy un escenario o bien una tendencia favorable a lo largo del tiempo, como podemos ver en pantalla, y al día de hoy estamos pendientes a las cifras en China, la evolución económica que también ha presentado cierta desaceleración en el último tiempo y que pueda influir de forma negativa sobre las materias primas. Podemos encontrar diversos puntos que pueden ser importantes, pero en el corto plazo nos parece que la zona más crucial para que el cobre muestre un escenario todavía favorable son los niveles recientemente alcanzados o las zonas que está mostrando el metal rojo en el mercado de los commodities o en el mercado europeo. Un commodity que ha venido cotizando en torno a los 4,2, 4,3 dólares la libra durante las últimas jornadas y evidencia entonces una situación de restricción en sus precios, una condición bajista durante las últimas semanas de cotización, la cual de llegar a vulnerar por sobre los 4,32 dólares la libra podría significar también un apoyo para que el tipo de cambio, el dólar frente al peso chileno, cotice por debajo de los 745 pesos por dólar. ¿Por qué? Porque el cobre es uno de los principales instrumentos de exportación de la economía local, uno de los principales entonces inyecciones o bien ingresos de la billetera fiscal, y sus compras o su valorización está en dólares. Por lo tanto, por cada libra de dólares que se vende en dólares y ingresa en 4 dólares al mercado, hablando en términos sencillos. Por lo tanto, eh, se valoriza, por un lado, que el rendimiento económico de Chile mejora por la mayor venta de cobre. Esto obviamente en línea con que si la economía asiática continúa un proceso de recuperación, pero también por supuesto que una mayor inyección de dólares a la economía significa que el valor intrínseco del dólar disminuye. Por lo tanto, son diversos factores. Entonces, si el dólar se fortalece, es probable que el tipo de cambio limite sus avances también considerando el aspecto obviamente técnico que esto puede involucrar. Si el cobre vuelve rápidamente y prontamente por sobre los 4,3 dólares la libra, es posible que el tipo de cambio retroceda, como lo comentábamos, por debajo de los 745 pesos por dólar y mantenga un potencial rango lateral durante los próximos meses, buscando, por supuesto, un patrón o continuar con el patrón alcista que dibuja a lo largo del tiempo. Eso es parte un poco de lo que podemos observar para el cobre puntualmente como instrumento o como correlación. Y revisando un escenario más favorable para el peso chileno, involucraría, como lo comentábamos, entonces, un mayor valor para el cobre actualmente, que la situación económica en China mejore o que continúe mostrando señales de dinamismo importante, que por el lado de la arista política local signifique que la comisión constituyente o los constituyentes continúen o realicen su labor de la mejor forma posible dentro de los cánones que esto establece, etcétera, sin tanta revuelta política, que vaya todo el orden, que también se establezcan que el Banco Central o finalmente la independencia del Banco Central se mantenga, que la propiedad privada no permanezca o no perciba grandes cambios a lo propuesto al día de hoy o en la constitución que rige al día de hoy, son algunos de los argumentos por los cuales el peso chileno todavía podría tener un escenario favorable. Y por supuesto que económicamente hablando, la activación o la reapertura económica vuelva prontamente y que creo yo en lo personal que desde septiembre en adelante para Chile ya no vamos a tener medidas de restricción que restrinjan la movilidad, el uso de mascarillas seguramente que va a ir a partir de septiembre disminuyendo de forma progresiva y exponencial,
como ya hemos visto que algunas de las medidas del plan paso a paso del gobierno comienzan a relajar las restricciones a partir de los próximos días, y eso eventualmente podría traducirse en la reapertura económica o en una reapertura económica progresiva. Es lo que al día de hoy barajamos para el dólar frente al peso chileno, un escenario que de cerrar los próximos días contemplaríamos entonces un rango lateral por sobre los 745 pesos por dólar, y eventualmente si no se realizan cierres sobre 745, barajaríamos todavía un escenario lateral que pueda estar moviéndose entre los 745 pesos por dólar y un posible soporte entre los 715 y los 707 pesos por dólar, que es donde está la media móvil de 200 periodos. Estrategias para poder comprar o vender dólares las vamos a ver mañana en nuestro seminario de trading en vivo que vamos a estar realizando por la mañana, como todos los días viene a las 10:30 de la mañana, hora de Nueva York, hora de Chile. Ustedes pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, en donde ya está publicado finalmente la sesión de mañana viernes 9 de julio. Van a poder ingresar a las 10:30 de la mañana y conocer entonces los detalles que tenemos para ustedes en cuanto a las ideas puntuales que podamos realizar en dólares, y cómo obviamente administrar nuestro portafolio, y que van a ser ideas y posiciones que vamos a estar programando en vivo mañana en el portafolio que hemos comenzado a gestionar desde el mes de junio. Un portafolio que durante el mes de junio tuvo un rendimiento bastante favorable gracias a la movilidad o a la volatilidad que presentó el dólar, que terminamos con un rendimiento de un 14,5% en el portfolio administrado. Pues bien, estimados, vamos dando un poco ya de cierre a nuestro seminario, que tienden a durar casi una hora habitualmente. Agradecerles, por supuesto, por su participación. Este es el minuto que pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, para poder obviamente resolverlas. Y si no las hay, por supuesto, agradecerles ya su participación, y nos estaremos encontrando en un próximo seminario junto a Admiral Markets. Nos llegan preguntas, comentarios. Nos dice Mauricio: perfecto, gracias, y si dejas tu mail para contactarte después. Mauricio, no hay problema, lo vamos a dejar en mi correo electrónico, renato.campos@admiralmarkets.com. Ahí está el contacto. Voy a ponerlo acá en pantalla para que les sea mucho más fácil. A ver si es que, por si no encuentran el chat que tenemos, ahí está. renato.campos@admiralmarkets.com es el correo electrónico donde me pueden ubicar. Me piden el link de nuestro canal de Telegram. Vamos a conectar, a compartirlo también. Acá está el chat. Ahí está también. A ver si se los copio, obviamente, acá en la presentación, para que lo puedan ver. Ese es el link también de Telegram. Y Twitter, por supuesto, siempre nos pueden encontrar en Twitter, en nuestro canal de YouTube, para seguir atentos a nuestros videoanálisis, por supuesto, como también nuestras redes sociales en general: Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, donde habitualmente compartimos con ustedes la información de análisis con nuestros clientes y usuarios. Gracias, Mauricio, a ti por la participación, por tu pregunta. Aparentemente no tenemos mayores intervenciones, más preguntas de los participantes. Todos aparentemente, bueno, hartos agradecidos por el seminario. Quiero agradecerle a ustedes, gracias a Joel, gracias a Mario, gracias a Leonardo, a Jonathan también, que nos comentaba. Pues bien, estimados, agradecerles por su participación nuevamente. Me despido desde el sur de Chile en una jornada lluviosa, y espero, por supuesto, encontrarlos el día de mañana en el seminario de trading en vivo que estaremos realizando a las 10:30 de la mañana, como también en los próximos seminarios que realizamos junto a Admiral Markets. Un abrazo y que tengan una excelente tarde de día jueves.